Bien, ya estamos en veranito, típica época en la que muchas agencias ponen el grito en el cielo y terminan diciendo, oye, que se me caen los clientes, se me cae la facturación del negocio, así no hay manera de consolidar ni mucho menos escalar mi agencia, y al final es que están basados casi al 100% en clientes de mierda que se terminan yendo a los 3 meses o que quieren descansar en verano porque son clientes que no tienen negocios consolidados y mucho menos negocios que puedan ser capaces de escalar. Clientes que están pensando a corto plazo a reventar su funnel y no clientes que están pensando en crear negocios de verdad. Si de verdad quieres trabajar con clientes que inviertan decenas de miles de manera recurrente, cientos de miles e incluso facturen millones con su negocio, esos clientes grandes que hoy estás anhelando están detrás de un trato directo con este cliente. Y no me refiero a que estés en el día a día del servicio, sino que tengas un trato muchísimo más humano. Y sobre todo, ahora, hoy día, que todo el mundo se está yendo a automatizar su negocio y a meter IA por todos lados. La IA está muy bien, pero siempre y cuando sepas exactamente dónde la tienes que meter. Porque, dime, levanta la mano en tu casita y si en los últimos 6 meses has pensado cómo súper automatizar tu agencia con IA, meter absolutamente todo con IA, meter absolutamente toda la IA que puedas dentro de tus clientes, cuando realmente lo que tienes ahora mismo no es un negocio consolidado, es un negocio que está anhelando esos clientes que le ayuden realmente a consolidar y a poder escalar su negocio. Está muy bien meter IA en tu negocio, pero hasta cierto punto, porque la parte humana hoy día va a ser lo que te va a diferenciar del resto, sobre todo en la fase más importante de un cliente para tu negocio. ¿Cuándo te vas a ganar un cliente después de la venta? En el onboarding, es la fase más crítica, cuando el cliente está dudando de ti todavía, dudando si lo han estafado, dudando de qué es lo que va a estar recibiendo y si eso le va a dar los resultados que espera. Si en ese momento tú te lo curras de verdad con un buen onboarding, te vas a ganar el cliente. Si no te lo curras, lo que va a suceder es que el cliente ya va a estar encabronado, va a estar dudando de ti y así ni siquiera va a trabajar con la mentalidad que tiene que estar trabajando para conseguir resultados. Lo que hace es ponerte piedras en el camino si no le das el cariño que necesita el cliente en esa fase de onboarding. Bueno, mi nombre es Jan Bispo, diseño arquitecturas de negocios para dueños de agencias que ya facturan, que están en el negocio consolidado y están buscando escalar el negocio, pero siguen sosteniendo el estándar del negocio y el sistema de decisión en su cabeza y su tiempo. Depende la agencia 100% de esta persona y de la capacidad de decisión de esta persona. Hoy no vengo a enseñarte marketing, vengo a hablarte del momento donde se gana o se pierde a un cliente de verdad, donde se gana o se pierde negocio, porque cuando te viene un cliente grande no puedes fallar, porque si fallas, ¿qué sucede? Que este cliente se te va, y si este cliente se te va, no solo se te va ese cliente, sino la capacidad de que este cliente te esté recomendando a otras personas en su mismo nicho. Recuerda, un dueño de e-commerce conoce a otros dueños de e-commerce y normalmente suelen estar al mismo nivel. Si pierdes la oportunidad con un gran dueño de e-commerce o un gran infoproductor, estás perdiendo la oportunidad de llegar a toda su comunidad, porque van a estar hablando de ti si les va muy bien con tu servicio, van a estar hablando de ti si les va muy bien, no solo con los resultados, sino cómo provees el servicio, cómo de profesional eres. En el caso nuestro nos han llegado a recomendar incluso en pleno onboarding, sin dar ningún resultado. Han llegado a recomendar nuestra propia VSL del negocio a sus propios clientes grandes, clientes que tienen capacidad de enseñar cómo hacer una VSL. Esto es una presentación que no solo he hecho a los alumnos de mi propia mentoría, sino que he hecho en otros eventos y les ha encantado a la gente, no solo por lo bonita que es, sino por lo útil que es para saber en qué punto se tienen que ganar el cliente y cómo lo tienen que hacer para que ese cliente no solo se convierta en un cliente al que se le dé resultados, un cliente comprometido que también ayuda a dar resultados, sino un cliente evangelizado que haga la promoción por ti. Bien, el problema, ¿por qué casi nadie está mirando dónde se decide todo? Mira, el mercado está llenísimo de agencias, tú lo habrás visto por ahí, a lo mejor incluso has salido de una de esas formaciones que generan o crean agencias en apuñado. ¿Qué sucede? Que hay una gran competencia y los que no se diferencien en el mercado terminarán compitiendo por precio. ¿Qué sucede? Cuando hay tanta gente compitiendo por precio, cuando sube tanto la oferta en el mercado,
la demanda no va a subir, no está subiendo al mismo nivel. Sí es cierto que cada vez hay más gente en el mercado que está pidiendo servicio, pero no tanto como el nivel al que están subiendo la oferta cada día, al que están llegando nuevas agencias al mercado. Y si tú te quedas en ese nivel bajo, en ese nivel superficial de la gente que da un servicio mediocre, vas a terminar compitiendo por precio. Y eso significa que vas a tener que meter muchísimo más tiempo para facturar un poco más cada mes. No te digo mucho más cada mes, te digo un poco más cada mes. Todos competimos por precios si nos mantenemos en un nivel superficial, porque todos prometemos exactamente lo mismo que nos han enseñado en esa formación de mierda. Bien, la confianza del cliente, ten en cuenta que cada vez se destroza más. Hoy día está por los suelos. Yo empecé con mi agencia, empecé dando servicios hace 9 años, pero empecé con mi agencia en 2020 y ya la confianza estaba cayendo muchísimo porque había muchos competidores en el mercado. Hoy día el 40% no confía en su agencia, 40% de los clientes no confía en su agencia. Solo el 10% valora alta la confianza con su agencia, un 10%, es decir, de 10 clientes, solo uno valora como alta la confianza que tiene en ti. El 56% cree que su agencia simplemente quiere venderle más. Y lo triste es que eso sucede en el mercado, en la mayoría de los negocios que hay allí fuera. No seas así, por favor. Y el 78%, ojo, 78% planea cambiar o revisar su agencia este año. ¿Qué significa esto? Que tú mismo habrás tenido esa experiencia. Si tú le haces la auditoría del marketing y el servicio de otra agencia, ahora mismo vas a encontrar cosas. Y cuando el cliente está cabreado, si tú encuentras cosas que la vas a encontrar porque tú tienes una manera diferente de hacer las cosas, lo que va a suceder es que tú le vas a estar diciendo todas esas cosas que cambiaría al potencial cliente, y el potencial cliente va a decir, hostias, me están robando en esta agencia, y se van a pirar. Porque siempre vas a encontrar algo que harías de manera diferente. Y otra agencia, si hace una auditoría, si ese cliente tuyo le pide una auditoría a otra agencia o viene haciendo outreach y le hace una auditoría gratuita a esa agencia a tu cliente, va a encontrar cosas. Y si tu cliente está cabreado, como sucede en el 78%, lo que va a hacer es que se va a ir. Por eso, ahora mismo estás en la mierda y pierdes clientes en verano. 4 de cada 5 relaciones agencia-cliente están en revisión activa ahora mismo. Eso es un putadón. Te recomiendo que salgas de ahí cuanto antes. Y antes de decir qué injusto es todo esto, mira esto, las agencias que creen entender a sus clientes son el 90%. De 10 agencias, 9 creen que entienden a su cliente. La putada de esto es que solo el 65% de los clientes, el 65% de estos clientes están de acuerdo. Hay un gap, una brecha ahí del 25% que no se están enterando, no se están entendiendo. Y cuando un cliente y un proveedor no se entienden, lo que sucede es que terminan por separarse. Hay un abismo de percepción y el primer puente que se construye o se rompe es el primer punto de contacto que tienes cuando lo conviertes en cliente de verdad. Y este punto es única y exclusivamente el onboarding, desde que te dice que sí hasta que lanzas las primeras campañas. Cuando todos prometen exactamente lo mismo, la promesa deja de importar. Lo único que te diferencia es la experiencia. Recuerda, si trabajas con infoproductores, por ponerte un ejemplo, lo que vendes, ¿qué es? Una experiencia, una transformación. Aquí es lo mismo, en este servicio vendes una transformación al cliente de sus resultados, de lo que está recibiendo como servicio de otro proveedor. Si tú luego te vas al estándar del mercado que está muy bajo, ¿qué va a suceder? Que el cliente se te acabará yendo en 3 meses. Por eso se te está yendo cada 3 meses, porque no estás trabajando la experiencia que tiene el cliente en tu negocio. Mientras tanto, todo el sector está obsesionado con lo mismo, meter IA, automatizar la captación, automatizar el delivery, automatizar todo el seguimiento del cliente con el CRM, secuencias, bots, etc. Pero el momento donde un cliente decide si confía en ti no es escalable. No hoy, sino decide si confía en ti a largo plazo también, porque si te ganas el cliente en el onboarding, el cliente va a soportar incluso malos resultados. Y luego te pondré un ejemplo que tengo también específicamente de la agencia. La mayoría de las agencias no pierden clientes por un mal resultado, lo pierden por una mala experiencia. Grábate esto en la cabeza. Cliente que se va por resultado puede volver. Cliente que se va por una mala experiencia nunca más vuelve, por muy buenos resultados que le hayas dado. Y te lo volveré a decir en un
ejemplo específico de mi propia agencia. Si te cuento esto, no es porque yo haya vivido solo la parte buena, te cuento esto porque también he vivido la parte mala de clientes a los que les he dado muy buenos resultados y por tener una mala experiencia precisamente desde el onboarding y digamos, recuerdo de esa mala experiencia en un punto específico del servicio, se terminaron yendo por pérdida de confianza en la agencia. Lo dicho, un cliente que se te va por resultado puede volver, el resultado se puede mejorar, el servicio se puede ajustar, la estrategia se puede rehacer. Oye, hemos fallado, hemos puesto esta estrategia aquí en marcha o vamos a poner esta estrategia en marcha para mejorar los resultados. Eso lo puedes cambiar. Un cliente que ha tenido una mala experiencia contigo jamás vuelve, porque le vas a recordar aquello que tan mal le hizo pasar cuando hizo el onboarding y se veía perdido, o cuando no le hacían caso, no le hacían seguimiento. Independientemente de los resultados que le hayas dado, nunca más va a volver. Y la mala experiencia casi siempre empieza en ese primer mes, en ese onboarding. Esa primera experiencia es la que se le queda en la cabeza a los clientes. Mira, antes de pasar a esta parte de aquí, te cuento ya directamente esa historia. Un cliente que empezamos hace un montón de años, casi al inicio de la agencia, y por una cuestión u otra tuvo una mala experiencia porque hubo una descoordinación dentro del onboarding. Primero, me costó un montón, me costó más de un mes y varias reuniones en hacer que ese cliente no se terminara yendo. Era un cliente con un potencial altísimo para nuestra agencia, porque no solo podíamos hacer un cliente consolidado que podíamos hacer crecer y ganar nosotros mucho dinero, sino que estaba dentro de una mastermind muy potente que nos podía traer clientes a nosotros también muy potentes, no solo como esa persona, sino como negocios mucho más grandes que esa persona que estaban ahí dentro si hablaban bien de nosotros. ¿Qué sucedió? Que para darle la vuelta a todo esto me costó un mes entero. Tuve que tener yo directamente reuniones con este cliente cuando yo hacía tiempo que no las tenía, las reuniones. Y no solo eso, sino que empezamos el servicio, le dimos la vuelta a todo esto, todo empezó a ir bien, empezamos a tener resultados y todo fue tan bien que llevamos al cliente de facturar cientos de miles de dólares a más de $1,500,000 por lanzamiento. Todo parecía ir genial, hasta que un lanzamiento fue mal y le vino el recuerdo de ese onboarding, el recuerdo de esa descoordinación. ¿Qué sucedió? Que el cliente volvió a perder la confianza y se terminó yendo. Es decir, incluso habiéndole llevado de una facturación de $150,000 a facturación 10 veces mayor de $1,500,000, cuando volvió a tener una mala experiencia por un fallo que se cometió dentro de la agencia, se terminó yendo. ¿Por qué? Porque no trabajamos desde el inicio ese onboarding. Por eso te digo, si te cuento esto, no es simplemente teoría, es porque lo he vivido en mis propias carnes y lo he reparado en mi propio negocio y para aquellas agencias que guío en el día a día. La rueda de la rata en la que está atrapado el sector es esta: trae leads, funnels, anuncios, horas de trabajo, un montón de energía emocional metida ahí, un montón de llamadas de mierda para luego terminar cerrando un porcentaje muy pequeño de los clientes. Cierras, tienes reuniones, ofertas, energía, un montón de energía también en la venta, perdiendo gente en esa llamada, teniendo esas llamadas de mierda con gente que no está absolutamente nada cualificada. Luego, una vez que lo cierras, que te has pegado todo ese curro, delegas mal porque no tienes montado un buen onboarding, te gastaste todo en los pasos previos, dejaste toda la energía en los pasos previos. ¿Y qué resulta aquí? Que terminas perdiendo al cliente porque has dado un servicio mediocre, no te has currado la parte más importante, que es la entrada del cliente y todo el servicio. No has puesto al cliente en medio, sino has puesto en medio el dinero para cerrar. Quizás porque lo necesitas, quizás porque simplemente no has tenido a nadie que te haya dicho cuál es la parte más importante en un servicio de agencia. Has dado un servicio mediocre y vuelves a empezar porque el cliente se te acaba yendo a los 3 meses. Y la solución que les venden es automatizar el ciclo aún más rápido en el mercado. Hacer este ciclo más rápido, automatiza tu agencia, mete IA en tu agencia, haz un montón de scrapping de no sé qué mercado y termina llegando a gente a cold calling, a outreach, enviando un montón de emails, a outreach a través de Instagram, consigue más clientes, aprende a conseguir más clientes, que esto es una rueda, directamente es una cuestión de números. No. Tío, lo que tienes que hacer es que ese cliente que llega a tu negocio y que tiene potencial, darle el mayor cariño posible, cuidarlo, porque ese cliente va a ser la base y la palanca del crecimiento de tu negocio. No centrarte casi al 100% en el cierre de clientes. Bien,
al final lo que hace es acelerar esta rueda, una rueda que está rota, y terminas currando cada vez más, termina frustrado, y la gente que me suele llegar normalmente suele llevar ya 1 año, 2 años en esta rueda, está súper quemado y dice, no, es que el mundo de la agencia no me gusta. No, vete a la mierda. El mundo de la agencia que has vivido tú es un mundo jodido, porque no es un mundo real. No son las agencias de toda la vida que cierra un cliente y me dura solo 3 meses, sino son las agencias que cierra un cliente, lo cuida y le dura por años. Le cierra contratos por meses, le cierra contratos por medio año, le cierra contratos por 1 año, o le cierra contratos por varios años, porque confía en la agencia, porque la agencia, es decir, tú, has hecho que confíen en ti, y por eso te pagan por delante meses o incluso años. El reencuadre. ¿Cómo salvar todo esto o cómo reenfocar todo esto para que realmente te dé resultados, puedas consolidar tu agencia y puedas hacerla escalar? De esa rueda de la rata tienes que pasar realmente a algo que nosotros llamamos el flywheel, ¿ok? Olvídate del funnel típico de, oye, me lo curro captando un montón de clientes, hago un montón de cierres al año, pero termino perdiendo los clientes porque los delego, y los delego mal, no sé dar un buen servicio. Donde tienes que pasar hoy día es a este flywheel que llamamos nosotros, y es poner al cliente, en realidad son 2 entes, al cliente en el centro de tu negocio. Si tú pones al cliente ya y también cuidas a aquellos que les dan el servicio a tu cliente, es decir, si pones ahí dentro tanto cliente como a tu propio equipo y los cuidas a ambos, ¿qué va a suceder? Que cada cliente que tú atraigas va a recibir un gran servicio, terminas encantándole en el onboarding, le deleitas con los resultados y el servicio, el resto del servicio. ¿Y qué va a suceder? Que evangeliza a ese cliente y te termina promoviendo, ya sea dentro de su mastermind, ya sea dentro de su comunidad de amigos, del mismo negocio, y te termina trayendo mucho más clientes. Porque además, esto hay manera de incentivarlo, hay manera de potenciar que tus propios clientes se conviertan en referidos de tus clientes. Puedes hacerlo de manera estratégica y no depender tanto de la captación que dependes ahora. Pues bien, el flywheel es básicamente eso, poner al cliente en el centro de tu negocio. En esta era de la inteligencia artificial, la conexión humana no es algo que está guay tener, sino es tu único activo diferencial, tu único activo defendible, la única cosa que no te van a copiar. Ten en cuenta que hoy día con el potencial que hay con la inteligencia artificial, que, oye, no estoy en contra absolutamente de ella porque la utilizo muchísimo, creo pepinos para mi agencia, creo pepinos para la gente con la que trabajo, creo pepinos para mí incluso personalmente, pero el único activo que no te van a copiar realmente, porque todo el mundo cada vez va a tener más fácil automatizar el negocio, crear funnels y hacer absolutamente automatizaciones, absolutamente todo lo que se pueda crear con la agencia para atraer clientes, para dar servicio, para absolutamente lo que sea. Lo único que te va a diferenciar eres tú. La manera en la que crees relaciones y la manera en la que tu cliente experimente tu servicio a través de ti y a través de cómo lo enlaces con tu equipo. Si tú le enseñas a tu equipo a dar un buen servicio a tus clientes, el cliente no va a necesitar de ti 24/7. Eso te lo puedo asegurar porque lo he vivido directamente. Bien, lo dicho, la competencia te puede copiar funnel, oferta, copy, anuncio, pricing, incluso automatizaciones. Te pueden hacer de todo, un hacking de absolutamente todo, menos de la experiencia que tú das a tus clientes, porque las personas contratan a personas. Parece algo tipicazo ya que se dice en el mercado, pero es real, es muy real, y esto va a durar así toda la vida. Pero no puede copiar cómo se siente tu cliente durante el servicio, y sobre todo en la parte más crítica, en ese primer mes que pasa contigo. Lo único que no se replica con un prompt, un anuncio o un equipo nuevo es la experiencia que tú le das a tus clientes. La conexión humana decide el negocio en 3 momentos concretos. Decide si un cliente termina confiando en ti y si determina que va a pasar contigo unos meses a ver qué pasa, o determina si va a pasar contigo años desde el inicio. Es decir, que confíe contigo, que confíe en ti tanto que te contrate meses por delante, 3, 6 meses o 1 año incluso por delante, porque ha confiado tanto en ti en ese onboarding que se siente súper a gusto en tu negocio y tiene clarísimo que de una manera u otra, de resultados desde el inicio o de resultados en el medio o largo plazo, quiere hacerlo contigo. Evidentemente, todo el mundo controla la parte de estos 3 puntos, la parte
de captación y cierre, todo el mundo adula al cliente, todo el mundo lo tiene súper en una nube, lo pone súper cómodo, le hace sentir que todo va a ir genial, y en esa parte yo espero que lo tengas muy bien controlado, porque si no, difícilmente vas a llegar a poder controlar esta parte, porque si no sabes atraer clientes lo tienes jodido. Ahí el cliente decide si te ve como uno más o como un referente, y tienes ese punto de autoridad para darle los resultados que espera. Pero no solo eso, sino también decide, y este puntito no lo trata todo el mundo, si lo estás tratando de la manera en la que quiere que le trates en el resto de servicios. Siguiente punto, y el que todo el mundo se olvida de estos dos, es el onboarding. Hoy vamos a poner el foco en este, pero hay otro también muy importante que es el siguiente, y lo vamos a ver en otro vídeo. Te llevas 2 semanas, 3 semanas, un mes para hacer un onboarding completo, y esperas que el cliente simplemente confíe en que todo va a ir bien, simplemente no tenga ninguna información, que tenga una información muy vaga y espere que todo vaya a ir bien, que no dude de ti. Aquí el cliente decide si te respeta o simplemente te tolera para ver si tienes resultados, y si no tienes resultados, porque cuando no has dado una buena experiencia, cuando el cliente no está viviendo una buena experiencia, se va a basar simplemente en el resultado para valorarte. Y lo que va a suceder es que al inicio de la mayoría de las relaciones, los resultados no son positivos, los resultados son los mismos de antes y van escalando poco a poco. Entonces tú esperas que el cliente se quede, esperas que se quede más de esos 3 meses que se te está quedando ahora sin dar un buen servicio, sabiendo que en la mayoría de las ocasiones no vas a cambiar los resultados en un gran porcentaje como para que se quede. Joder, pon atención al onboarding, tío. Con esto vas a solucionar esos clientes que se te están yendo en 3 meses en el negocio. Y por último, simplemente te doy un detallito importante que tienes que tener en cuenta, y es cuando un cliente decide irse. La mayoría de la gente no le da el cariño que lleva a ese offboarding que llamamos nosotros. Aquí, dependiendo del trato que tú le des al cliente, decide si te recomienda o simplemente se olvida de ti. E incluso si vuelve o simplemente se olvida de ti, porque el cliente se puede estar yendo por una cuestión determinada. Vamos a decir, oye, soy un cliente que soy un vago, porque la verdad es que me toca los huevos eso, cuando un cliente se basa única y exclusivamente en quemar un funnel y no ha diversificado en traer nuevas formas de atraer clientes a su negocio, y diversificar también los puntos de riesgo de su negocio, porque tienes un gran riesgo si dependes solo de un funnel. Vamos a decir que pasa eso, que se va el cliente, y simplemente lo dejo de lado y le digo, vale, pues ya está, se acabó. Te paso el contrato, si es que haces contrato, de cierre de servicio, y tú te vas por tu lado y yo me quedo por el mío. Y simplemente, oye, las cosas que necesites me las vas pidiendo. No, tío, cúrrate un offboarding, cúrrate cuando un cliente se va de tu negocio. ¿Por qué? Porque el cliente va a necesitar qué es lo que se ha hecho en un informe de qué es lo que se ha hecho en su negocio y qué es lo que haría en adelante. Y no solo eso, sino que se le dé de manera ordenada todo aquello que tengas tú de plataformas, de herramientas, de accesos, etcétera, etcétera, para que el cliente sepa exactamente en qué punto está y desde dónde partir si lo tiene que hacer él de manera autónoma. Si tú haces esto, el cliente se queda. Yo he recibido mensajes directos de, oye, muchísimas gracias, nunca lo habían hecho así, y estos clientes terminan volviendo o incluso te van recomendando a otra gente. He tenido clientes de este tipo que me han recomendado a muchísimos clientes y han sido como los mayores puntos de captación y cierre para mi negocio, aún no estando dentro de mi agencia. Pero bueno, que hoy el foco está dentro del onboarding, el punto más crítico, donde el cliente decide si simplemente te valora por resultados o se quiere quedar contigo por meses o años. El onboarding es el punto crítico, máxima vulnerabilidad emocional del cliente. El cliente acaba de soltar un montón de dinero, probablemente miles o decenas de miles de euros, si eres una agencia que está cobrándolo bien hoy, y está dudando de si ha hecho lo correcto, si me habrán estafado, porque lo piensan así. Recuerda cuando tú hiciste aquella formación o cuando has pagado a aquel mentor, que si no te da ninguna información, tú piensas, joder, habré hecho lo correcto, te pones a hablarlo con un colega, te pones a hablarlo con tu pareja, te pones a hablarlo con la familia, y de repente te dicen 3, 4 cosas y tú dices, hostia, ¿me estarán estafando de verdad? Si no tienes información, si la experiencia no empieza a ser espectacular desde el inicio, el cliente se te va a la mierda mentalmente y acabas dudando absolutamente de todo lo que te ha dicho que sí hace una semana. Entonces, intenta que esto no ocurra, porque el 20% de la caída total ocurre en los 30 primeros días. Deciden si se quedan contigo o se piran, pase el tiempo que pase. Segundo, la velocidad de construcción de confianza. Aquí se construye en días lo que pueda tardar meses. Es decir, tienes que buscar
que el primer win esté ahí, a la vuelta de la esquina. Y el primer win no tiene que ser absolutamente nada concreto. Tiene que ser una experiencia nada más, que le salude todo el equipo de manera personalizada, que tengan una reunión de bienvenida, que en esa reunión de bienvenida se les explique todos y cada uno de los pasos que vamos a seguir y cómo vamos a hacer hasta llegar a poner sus campañas en marcha. ¿Por qué? Porque los primeros 90 días son el momento de máxima caída, máximo riesgo de caída. Por eso se te van hoy día en 90 días, en 3 meses. Y tercero, el margen de error. Un onboarding brillante perdona errores de resultados y errores de coordinación que van a pasar porque acaban de conocerse, son diferentes equipos que van a tener que coordinarse para trabajar y van a haber errores de coordinación, van a haber errores de plataforma, van a haber errores de configuración porque no has trabajado antes con este cliente. Si no has hecho un buen onboarding, esto no te lo perdono porque se basan 100% en resultados y empiezan a mirar los detalles para tener una excusa para irse. Un onboarding mediocre castiga absolutamente todos los errores. Es el punto número 1, el disparador número 1 para reducir la caída de tus clientes. Pero también es el disparador número 1 que potencia la caída de tus clientes en esos 3 primeros meses. Si tienes un onboarding brillante, te va a perdonar miles de errores. Te lo puedo asegurar. El cliente perdona todo si tú le das una muy buena experiencia. Evidentemente no que le pierdas cientos de miles de euros. Pero bueno, esperamos que eso no lo estés haciendo. Y un onboarding mediocre te hace pagar absolutamente todos los errores. Esto que te cuento aquí no sale de un libro, no sale simplemente teoría. Sale de aplicarlo no solo en mi agencia, sino aplicarlo en otras agencias con las cuales no solo les puedo ayudar, sino que aprendo muchísimo a medida que ellos aplican todas estas estrategias, todas estas formas de dar el servicio y de crecer también a través de las estrategias que yo les voy recomendando. Esto son más de 9 años en el marketing digital aplicado agencia, más de 6 años creando modelos de agencias escalables, arquitectura, como llamo yo, de agencias consolidables y escalables, más de 25 millones de euros invertidos en publicidad online, casi 90 millones de euros facturados para mis clientes. 2 veces he presentado estas estrategias en el AdWords Conference, que es el evento online de publicidad más grande que existe hoy día y también es presencial, y he ayudado a más de 1.300 alumnos con mis estrategias. Un patrón que se repite no solo en mi agencia Provelio Digital, sino en todas aquellas que acompaño en el día a día. Bien, ¿cómo aplicar esto? ¿Cómo hacer exactamente para que tengas un onboarding o para que proveas de un onboarding potente a tus clientes? El sistema completo, los pilares, recorrido visual y dónde usar exactamente la IA, porque como te digo, no estoy en contra de ella, sino estoy muy a favor, pero de aplicarla donde va y no donde no toca. Bien, los 6 pilares de un onboarding que genera recomendaciones. Lo primero, esfuerzo. Reduce al máximo el tiempo y el esfuerzo que tiene que dedicar un cliente cuando empieza a trabajar contigo. Ya sabes que le vas a dar trabajo, pues que ese trabajo lleve el menor esfuerzo posible. No le pase simplemente documentos enormes y que se los coma el cliente encima sin ninguna explicación. Y una manera muy sencilla de hacer esto y la veremos en un siguiente punto. Lo segundo, dale toda la información que necesite el cliente. Cada semana, hazle un resumen de cuáles eran los objetivos de la semana, qué es lo que se cumplió y qué es lo que va a pasar la semana siguiente. Pero no solo eso, no solo de la parte tuya o de la parte de tu negocio, sino hazle un resumen de lo que te va a tocar a ti la semana que viene, o a tu negocio la semana que viene, a tu equipo la semana que viene, y un resumen de qué es lo que le va a tocar o los objetivos que tiene el cliente para cumplir la semana siguiente. ¿Por qué? Porque tú no puedes esperar simplemente que el cliente sepa que tiene que hacer X en X tiempo. Joder, guíalo, que para eso te ha contratado. No te ha contratado para que le des más trabajo. No te ha contratado para que le des más follón mental. Te ha contratado para que le des claridad, para que sepa exactamente qué tiene que hacer para conseguir los resultados que tú le has prometido. Probablemente en ese cierre. Tiempo, sé riguroso. Cualquier tiempo que tú determines como objetivo para conseguir algo que dependa de ti o de tu equipo, por favor, cúmplelo. Y pon un tiempo holgado para que puedas llegar antes y el cliente incluso esté más contento todavía. No pasa nada por poner tiempos holgados. Si te dice, oye, pues esto es demasiado tiempo, mira, es el tiempo que solemos llevar porque lo hacemos así con los clientes para que tenga tal, se lo vendes como que es el tiempo que lleva para tu servicio para que tenga los mejores resultados posibles. Compañía. Una persona le tiene que acompañar. No puede ser que simplemente tú cierres un servicio y lo siguiente que le llegue es un email simplemente con
el contrato, la factura, etcétera, etcétera, y no tengas más contacto con una persona hasta que vamos a tener una reunión para ver cómo lo vamos a hacer. No, tío. Que tengas una persona que simplemente puede ser un perfil de asistente virtual, ni siquiera tiene que ser project manager, un perfil de asistente virtual que le haga un seguimiento personalizado de toda esta fase inicial. ¿Qué tiene? ¿20 clientes como máximo? ¿En serio no puedes hacer esto? No creo ni siquiera que tengas 20 clientes, no creo que seas una gran agencia que tiene 50 clientes. De hecho, no te lo recomiendo. Vete a clientes grandes que le puedas cobrar muchísimo más y puedas dar un servicio muchísimo más personalizado. Así puedes hacer el acompañamiento, no solo en el onboarding administrativo, contrato, factura, sino que haga de enlace con tu equipo, haga una presentación directa en ese momento con tu equipo operativo, el que va a dar el servicio, y que parezca que le está llevando de la mano al cliente. Transparencia. ¿Qué esperas tú? ¿Qué esperan ellos? Que quede 100% claro. ¿Qué deben esperar de ti? ¿Qué deben esperar de tu equipo? ¿Y qué esperamos nosotros o qué esperas tú del cliente para que todo esto salga bien? Y no solo te digo esto, sino transparencia también en resultados. Si tú das un buen servicio, olvídate de los resultados, pueden ser malos. Adelántate. Tú lo que no puedes hacer es esconder los resultados. Si hay malos resultados, adelántate. Pídele una reunión, dile, oye, hemos tenido estos malos resultados, ha sido por esto, por esto, por esto y por esto. Y hemos puesto un plan de acción en marcha, o recomendamos este plan de acción para darle la vuelta a los resultados. Si tú te adelantas, el cliente te lo va a valorar. Si llega el cliente en ese punto del servicio y se adelanta a ti y te dice, joder, ¿qué pasa con los resultados? Vas mal, vas tarde y ya lo tienes en una mentalidad muy jodida para volverlo a recuperar. Estrategia. Que tu estrategia sea una propuesta sólida y no plantillas de mierda que le pasas a cada uno de los clientes y ya veremos cómo va saliendo el servicio a medida que lo vayamos poniendo en marcha. No, cúrrate esa parte. Un onboarding, lo que te decía, se puede hacer súper sencillo, se puede hacer muy personalizado y se puede hacer pasar al cliente una experiencia muy guapa sin siquiera tener que estar tú ahí. Simplemente, por ejemplo, en este caso, cuando nosotros le pasamos los formularios de onboarding al cliente, el cliente lo vive de esta manera. Primero, una vez que se cierra el acuerdo, se le pasa el contrato y la primera factura, sí, por email, pero también tiene contacto directo con nuestra asistente virtual. Esta persona le está guiando todo el tiempo hasta el punto en el que llega al equipo de operaciones. Cuando llega al equipo de operaciones, primero todo el equipo se presenta y dice a qué se dedica exactamente. Joder, lo he visto en gente que guío, tío. Es que no sé, o gente que acompaño, que son infoproductores, que contratan a otra agencia y estoy yo guiando a este infoproductor. Y es que hay tanta gente que me da miedo compartir algo por ahí porque además no sé a qué se dedican. Yo mismo no sé a qué se dedican porque veo un montón de gente en grupos de WhatsApp, que no te recomiendo utilizar grupos de WhatsApp. Y digo, tío, tan difícil es que cada una de estas personas simplemente tenga una presentación y diga a qué se dedica. Y si el cliente tiene alguna duda, que pueda acudir a ese mensaje en un Slack o en un WhatsApp, si quieres hacerlo por WhatsApp, que no te lo recomiendo, que pueda ir arriba y ver exactamente a qué se dedica esa persona y por qué le está pidiendo X y por qué quiere una reunión esa persona. Tío, es muy sencillo. Simplemente cada una de las personas se tiene que presentar. Luego, le pasas cada uno de los formularios de toda la información que necesitas para el cliente y en cada uno de esos formularios, ¿cómo llega a estos formularios? A través de una landing que tiene un vídeo donde se le explica exactamente qué es lo que va a haber y qué es lo que necesitamos de esta persona y dónde tiene que poner especial atención para que nos dé toda la información, y te ahorras una puta reunión de no sé cuántas horas en la que el cliente sale reventado y luego te termina respondiendo 4 mierdas y tú luego le echas la culpa porque no te ha dado toda la información que tenía que darla. No, tío, le pasas estos formularios de esta manera, el cliente lo vive emocionado porque dice, joder, qué guay, qué moderno es esta gente, estoy viendo directamente a uno de los dueños del negocio. Y no solo eso, sino luego puedes tener una reunión de simplemente 30 minutos en la que pillas y resuelves todas y cada una de las dudas que puedas tener con el negocio. Bien, ¿dónde sí y dónde no meter la IA en tu onboarding? En lo administrativo, mete IA, contratos, facturas, acceso, onboarding, los formularios de onboarding, recordatorios y seguimientos programados, reportes automáticos, generación de cualquier activo repetitivo que tengas en el negocio, plantillas de comunicación operativa. ¿En dónde no meter la IA, por favor? En lo emocional, tío. En la primera llamada de bienvenida, en presentación de la estrategia. Ahí tiene que haber mucha conexión y que el cliente le quede 100% claro. Comunicación en momentos de fricción, resolver dudas estratégicas, el feedback negativo del cliente hay que atenderlo directamente porque le puedes dar la vuelta
no solo le puedes dar la vuelta, sino que puedes hacer que el cliente se quede tranquilo y quiera incluso... Yo he salido de este tipo de reuniones con el cliente con intención de invertir más. Imagínate, negociación o cambios de visión del cliente, tienes que estar ahí directamente, o tiene que estar una persona encargada de tu departamento de operaciones directamente. ¿Por qué? Porque el cliente ahí, cuando te pide ese tipo de reunión, lo que está buscando es conexión con una persona, que le den calma, que le den tranquilidad de que aquello que había contratado lo va a recibir. Automatiza lo administrativo, humaniza lo emocional, porque te vas a diferenciar en el mercado. Y un último dato muy importante, porque todos tenemos en la cabeza eso de que, bueno, es más fácil hacer que un cliente que te ha pagado, alguien que te ha pagado anteriormente, te compre otra vez, que alguien nuevo te compre. Bueno, cuesta de 5 a 25 veces más captar un cliente nuevo que retener uno actualmente. A día de hoy, el coste de adquisición ha subido más de un 200% desde el año 2013. Así que tú decides, cuidas a los clientes que captas o simplemente quieres seguir derrochando energía, tiempo, paciencia y acabar fuera del mundo de las agencias cada uno de los días de tu vida, porque cada día te vas quemando más. Si te vas a 100% en la captación y das un servicio de mierda, cada día te vas quemando más. Y te digo, al año máximo, a los 2 años, vas a venir a alguien como yo y le vas a decir, tío, es que yo no sé si las agencias son para mí. Y es que tú no conoces el mundo real de las agencias. La mayoría corre más rápido para crecer. Las que van a ganar la próxima década no son aquellas agencias que automaticen mejor. Eso lo va a hacer absolutamente todo el mundo. Y eso, un aparatito como este, en el futuro te lo va a hacer absolutamente todo, simplemente hablando con él. Esas cosas que tú ahora estás flipando porque te has creado un superagente que hablándole, que no sé qué, una mierda. Todo eso se está captando, todo eso se está aprendiendo y en el futuro va a pasar para absolutamente todo el mundo sin tener que saber de programación, sin tener que saber de prompt, sin tener que saber de absolutamente nadie. Entonces, ¿qué te va a diferenciar? Basarte en aquello que no se automatiza, basarte en aquella parte emocional y darle una experiencia real y potente a tu cliente. Si quieres más vídeos como este, comenta por aquí, empieza a seguirme. En breve tendrás el siguiente. Un abrazo grande.